Tu cuerpo está enviando señales, ahora mismo, mientras respiras entre 12 y 20 veces por minuto sin pensarlo, mientras tu corazón late unas 100.000 veces al día sin que se lo pidas, mientras tus riñones filtran alrededor de 180 litros de plasma cada 24 horas para devolverte casi todo y expulsar apenas 1,5 litros. No son casualidades, no son errores, son datos. Y los datos, a diferencia de los presagios, se pueden leer. Pero antes de empezar voy a hacer algo que casi nadie hace en un vídeo como este. Decirte la verdad sobre lo que vas a escuchar. No existe un código secreto de 12 señales que anuncien un colapso. Ningún estudio dice que el cuerpo emita entre 12 y 14 avisos antes de derrumbarse. Esa cifra suena poderosa, pero no está en ninguna revista científica. Y si yo empezara mintiéndote con un número inventado, todo lo demás valdría exactamente lo mismo. Nada. Lo que sí existe es mucho más grande y mucho menos contado. La fase silenciosa de las enfermedades crónicas. La hipertensión, la enfermedad renal, la diabetes tipo 2, el hígado graso, la apnea del sueño o la EPOC avanzan durante años sin un solo síntoma que te obligue a parar. No porque el cuerpo se calle, sino porque habla en un idioma que nadie te enseñó. Cambios pequeños, lentos y comparativos. Cambios que solo se ven cuando comparas tu presente con tu pasado. La OMS calcula que 1.280 millones de adultos de entre 30 y 79 años tienen hipertensión arterial y que alrededor del 46% de ellos no lo sabe. Sin dolor, sin síntoma, solo un número que nadie midió. Así que hoy no te vendo misterio, te doy el mapa real. 12 señales verificables, 3 que cierran el sistema y una herramienta final para convertir todo esto en algo que puedas hacer esta semana. Cada señal con su dato, su fuente y su límite. Porque una señal sin límite no es información, es ansiedad disfrazada de conocimiento. Y ahora sí, el gancho. Mira la uña de tu dedo índice. Si ves una línea oscura vertical de la base a la punta, eso tiene nombre clínico, melanoniquia longitudinal. No es magia. Casi siempre es benigna, y en personas de piel oscura se considera una variante normal. Pero hay una versión de esa misma línea que sí importa, y se distingue con 6 letras. Aviso que no es decorativo. Nada de esto sustituye una consulta médica. Ninguna señal aislada diagnostica nada. Lo único que hacen, y es enorme, es decirte cuándo pedir cita, qué prueba mencionar y qué contar al llegar. Una banda pigmentada vertical aparece cuando los melanocitos de la matriz ungueal, escondida bajo la cutícula, producen melanina que se incorpora a la uña y crece hacia afuera como una raya. La causa más común es inocente. Tono de piel, fricción, un golpe olvidado, un hongo, fármacos como la hidroxiurea o la quimioterapia, o un embarazo. En personas de origen africano, asiático o latino, tener varias bandas en varios dedos es lo esperable, no lo alarmante. Pero existe una excepción que justifica todo el segmento: el melanoma subungueal. Representa entre el 0,7 y el 3,5% de todos los melanomas en población general, y sin embargo, llega a suponer hasta 1/3 de los melanomas en personas afrodescendientes, asiáticas y nativas americanas. Se diagnostica tarde casi siempre, porque se confunde con un golpe o con un hongo. En el año 2000, Levitt y colaboradores publicaron en el Journal of the American Academy of Dermatology una regla para saber cuándo una raya merece consulta. Se llama ABCDEF. A de edad, pico entre la 5ª y la 7ª década, y ascendencia africana, asiática o nativa americana. B de banda, marrón o negra, de 3 milímetros o más, con bordes borrosos. C de cambio, se ensancha, cambia de color o no cambia pese al tratamiento. D de dedo, pulgar, primer dedo del pie e índice, y casi siempre uno solo. E de extensión, el pigmento mancha la piel del pliegue, lo que se llama signo de Hutchinson. F de familia, antecedentes de melanoma o nevus displásicos. Regla práctica que sí distingue. Un hematoma por golpe avanza con el crecimiento de la uña y desaparece en semanas. La melanoniquia se mantiene fija en la base. Las uñas de las manos crecen unos 3 milímetros al mes. Las de los pies, cerca de 1 milímetro. Fotografía y marca la fecha.
El caso más conocido del mundo es también el más triste. En 1977 diagnosticaron a Bob Marley un melanoma lentiginoso acral bajo la uña del dedo gordo del pie. Él lo había atribuido a un golpe jugando al fútbol. Rechazó la amputación. Murió en 1981 a los 36 años con metástasis. Se cita en la literatura dermatológica como el ejemplo canónico de retraso diagnóstico. Estos son los casos en los que conviene pedir cita con dermatología por una uña. Una sola banda oscura, nueva, en un solo dedo, en un adulto. La banda se ensancha hacia la base, con forma de triángulo invertido. Pigmento que mancha la piel alrededor de la uña, signo de Hutchinson. Uña que se agrieta, se levanta o se deforma sobre la zona pigmentada. Y herida o bulto bajo la uña que no cicatriza, incluso sin color. Hasta un tercio de los melanomas ungueales son amelanóticos. No tienen pigmento. Por eso la ausencia de línea no descarta nada. Y por eso la exploración la hace un dermatólogo con dermatoscopio, no un vídeo. Aquí el guión original inventaba una mutación misteriosa que altera la reparación del daño oxidativo. Lo curioso es que no hacía falta inventarla. Existe, tiene nombre y afecta a cientos de millones de personas. Se llama déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, G6PD. Es la enzimopatía más frecuente del ser humano. El metaanálisis de Encoma y colaboradores estimó una prevalencia global del 4,9% y la OMS calcula que afecta a más de 400 millones de personas. Se hereda ligada al cromosoma X, por lo que se expresa sobre todo en varones. Esta enzima hace exactamente lo que el guión atribuía a una mutación fantasma: gestionar el estrés oxidativo. Genera el poder reductor que mantiene activo el glutatión dentro del glóbulo rojo. Sin ella, ante un golpe oxidativo fuerte, el glóbulo rojo se rompe. Eso es una hemólisis aguda, y sus disparadores están identificados, las habas, de ahí el nombre histórico, fabismo, antipalúdicos como la primaquina, la nitrofurantoína, la dapsona, la rasburicasa, el azul de metileno, algunas henas y, muy importante, las infecciones. Las señales visibles no son manchas ni olores metálicos, son concretas y ocurren en horas. Ictericia repentina, palidez extrema, cansancio brusco, dolor lumbar y, la más característica, orina color té o cola. En recién nacidos, la ictericia prolongada es la presentación habitual. Si eso te ha pasado tras un fármaco concreto o un plato de habas, cuéntaselo a tu médico. Efecto colateral casi desconocido. El déficit de G6PD acorta la vida del glóbulo rojo y distorsiona la HbA1c, la prueba con la que se diagnostica la diabetes en 136 países. En cohortes británicas se estimó que 1 de cada 7 varones negros porta alelos deficientes, que menos de 1 de cada 50 está diagnosticado, y que su diabetes tipo 2 se detecta 4,1 años más tarde de media. Y ya que hablamos de hierro, la hemocromatosis hereditaria sí produce cambios visibles en la piel. La forma clásica es la homocigosis para la variante C282Y del gen HFE. En poblaciones del norte de Europa, cerca de 1 de cada 10 personas porta una copia y entre 1 de cada 200 y 1 de cada 300 tiene las dos. El cuerpo absorbe más hierro del que necesita y lo deposita en hígado, páncreas, corazón, articulaciones y piel. Ahí está el grano de verdad que el guión deformó. Existe una hiperpigmentación que no depende del sol. Se llamó diabetes bronceada, porque la piel se vuelve grisácea mientras el páncreas se deteriora, pero llega acompañada de señales más precoces: fatiga persistente, dolor en los nudillos del segundo y tercer dedo, pérdida de líbido y alteración hepática. Se detecta con 2 análisis baratos: ferritina y saturación de transferrina, y se trata con sangrías periódicas. A tiempo, la esperanza de vida es normal. Lo que no es cierto, que unas uñas que crecen rápido y se quiebran, o un olor corporal metálico tras comer hierro, indiquen una variante metabólica. No hay literatura que lo respalde. Las uñas quebradizas se asocian sobre todo a agua, jabones, disolventes, edad y a veces a falta de hierro o hipotiroidismo. El guión original hablaba de un grupo sanguíneo del 8% con una subclasificación oculta que triplica el riesgo.
Eso no existe. Pero la idea de fondo, que tu grupo sanguíneo influye en la coagulación, es de lo mejor documentado de la hematología moderna. Las personas con grupo distinto de O, A, B o AB tienen aproximadamente el doble de riesgo de trombosis venosa que las de grupo O. El mecanismo está descrito. El grupo O se asocia a niveles más bajos de factor von Willebrand y factor von. Y si buscas la variante oculta de verdad, la que no sale en un análisis rutinario, se llama factor V Leiden. Es la trombofilia hereditaria más frecuente. Entre el 3 y el 8% de las personas de ascendencia europea la portan, y multiplica el riesgo de trombosis por un factor de 3 a 8. La segunda es la mutación de la protrombina G2010A, en torno al 2%. Ninguna aparece si no se pide expresamente. Ahora la parte que evita el pánico. Riesgo relativo no es riesgo absoluto. La incidencia de trombosis venosa en población general ronda 1 o 2 casos por cada 1000 personas y año, y la mayoría de portadores nunca tiene un episodio. Lo que cambia es la gestión de las situaciones de alto riesgo: cirugías, inmovilizaciones, embarazo, anticoncepción hormonal y vuelos muy largos. Y estas son las señales reales de trombosis, las que sí son urgentes: trombosis venosa profunda, hinchazón de una sola pierna, dolor en la pantorrilla, calor, enrojecimiento, embolia pulmonar, falta de aire súbita, dolor al respirar hondo, taquicardia, tos con sangre, desmayo y trombosis familiar antes de los 50 años, o abortos de repetición, motivo para estudiar trombofilia. ¿Y los moratones? 2 correcciones. Primera, el color de un hematoma no sirve para diagnosticar ni para datarlo. La literatura forense es tajante y lo único razonablemente fiable es que un tono amarillo suele indicar más de 18 horas. Un moratón rojo brillante no revela una coagulación alterada, revela sangre fresca cerca de la superficie. Segunda, los moratones sí pueden ser señal, pero por su patrón, no por su color. Un moratón merece un hemograma en estos casos. Aparecen sin golpe, miden más de 2 centímetros y salen en varias zonas a la vez. Aparecen en tronco, espalda o cara, no solo en piernas y brazos. Se acompañan de petequias, puntitos rojos que no desaparecen al presionar, sangrado de encías, epistaxis prolongadas o reglas muy abundantes, y cambio reciente sin haber cambiado de medicación. Aquí, el guión original tenía la intuición correcta y la exageración a la vez. Correcto. Los golpes repetidos importan aunque nunca pierdas el conocimiento. Exagerado. No puedes saber en casa si tienes microinflamación cerebral acumulada, y no hay ningún test de 3 síntomas que lo demuestre. Una conmoción cerebral es una lesión cerebral traumática leve, provocada por fuerzas biomecánicas. No requiere pérdida de conciencia. En la mayoría de casos, no la hay. Desencadena una cascada neurometabólica transitoria, con alteración iónica y crisis energética celular que dura días. Según el Consenso Internacional de Ámsterdam sobre conmoción en el deporte, la mayoría de adultos se recupera en 2 a 4 semanas, pero entre el 10 y el 30% desarrolla síntomas persistentes que requieren rehabilitación específica. El estudio de Meth y colaboradores en JAMA, 2017, encontró encefalopatía traumática crónica en 110 de 111 cerebros donados de exjugadores de la NFL. En 2023, la Universidad de Boston elevó la serie a 345 de 376, un 91,7%. Son cifras reales, pero no son prevalencia poblacional. Son cerebros donados precisamente porque las familias sospechaban un problema. El sesgo de selección es enorme, y los propios autores lo advierten. Lo que sí sugiere dosis-respuesta. Cada año adicional, jugando al fútbol americano, se asoció a un aumento aproximado del 30% en las probabilidades de ETC, duplicándose cada 2,6 años jugados. Y un estudio de 2023 en atletas de contacto fallecidos antes de los 30 halló ETC en el 41,4% de 152 cerebros. Ahora, el límite que nadie cuenta. La ETC solo puede diagnosticarse tras la muerte, buscando depósitos de proteína tau con un patrón perivascular en la profundidad de los surcos corticales. No hay resonancia, ni análisis de sangre,
ni cuestionario que la confirme en vida. Quien diga lo contrario te está vendiendo algo. Lo que sí puedes hacer es reducir exposición, protocolos en deportes de contacto, retirada inmediata ante sospecha y no volver hasta el alta. Tras un golpe en la cabeza, hay motivos para acudir a urgencias de inmediato. Dolor de cabeza que empeora progresivamente en vez de mejorar. Vómitos repetidos, convulsiones o pérdida de conciencia de cualquier duración. Confusión, somnolencia excesiva o dificultad para despertar a la persona, pupilas desiguales, visión doble, debilidad o entumecimiento de un lado. Salida de líquido claro o sangre por nariz u oídos, y mayores de 65 años o personas anticoaguladas, consulta siempre. El hematoma subdural puede aparecer semanas después. Sobre las 3 señales que el guión proponía como prueba de acumulación, la cefalea siempre en el mismo punto, los fallos para encontrar palabras y los ajustes de equilibrio son motivos legítimos de consulta, pero no demuestran daño cerebral. Los fallos de palabras son extremadamente frecuentes con cansancio, estrés y edad. Es verdad que el páncreas es discreto, pero no habla cambiando el tono de la piel del abdomen. Eso no existe. Habla de 3 formas concretas, y las 3 son motivo de consulta sin esperar. La primera es la ictericia indolora. Cuando un tumor de la cabeza del páncreas comprime la vía biliar, la bilirrubina se acumula. Y aquí está el detalle útil. La ictericia se ve primero en el blanco de los ojos, cuando la bilirrubina supera aproximadamente 2,5 a 3 miligramos de Deles. Después llega a la piel. Va con un trío inconfundible: orina muy oscura, heces pálidas o color arcilla y picor sin erupción. Que no duela no tranquiliza. Ese es precisamente el patrón que hay que consultar. El segundo aviso es metabólico. Estudios de la Clínica Mayo mostraron que alrededor del 1% de las personas mayores de 50 años con diabetes de nueva aparición recibe un diagnóstico de cáncer de páncreas en los 3 años siguientes, entre 6 y 8 veces la tasa esperada. La tercera es la esteatorrea, heces grasientas y brillantes que flotan, huelen especialmente mal y cuesta arrastrar. Indica insuficiencia pancreática exocrina, es decir, que ya no se fabrican suficientes enzimas para digerir la grasa. Y hay una cuarta forma, aguda, la pancreatitis, con dolor en la boca del estómago que atraviesa a la espalda, empeora tumbado y mejora al inclinarse hacia adelante. Alrededor del 80% de los casos se debe a cálculos biliares o alcohol. Hay combinaciones que exigen consulta rápida: ojos amarillos más orina oscura, más heces claras, sin dolor, pérdida de peso involuntaria de más del 5% en 6 meses, diabetes diagnosticada de golpe después de los 50, sobre todo si adelgazas, dolor epigástrico irradiado a la espalda que persiste días, y picor generalizado nuevo e intenso sin lesiones en la piel. El guión decía que un aliento dulce tras comer hidratos significa que el hígado se desintoxica más rápido de lo que puede. Es falso, pero mezcla 2 verdades separadas, y una de ellas es una emergencia. Verdad 1. El aliento afrutado, con olor a acetona o quitaesmalte, es un signo clásico de cetoacidosis diabética. Si aparece con sed intensa, orinar mucho, náuseas, respiración profunda y confusión, se llama a emergencias. Verdad 2. El hígado sí tiene aliento propio. El fetor hepaticus, un olor dulzón y mohoso producido por compuestos azufrados, sobre todo dimetilsulfuro, que el hígado ya no filtra. Pero aparece en insuficiencia hepática avanzada, no después de un plato de pasta. Lo verdaderamente masivo del hígado es otra cosa: la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica, antes llamada hígado graso no alcohólico, afecta a cerca del 30% de la población adulta mundial y es asintomática hasta fases avanzadas. ¿Cómo habla un hígado enfermo antes del desastre? Con signos que todo el mundo atribuye a otra cosa: fatiga desproporcionada, molestia sorda bajo las costillas derechas, arañas vasculares, lesiones rojas con patas radiales en tórax y cara que palidecen al presionar el centro, eritema palmar, ginecomastia y pérdida de vello en varones, hematomas fáciles, porque el hígado fabrica los factores de coagulación, hinchazón abdominal por ascitis y, en fase avanzada, el temblor aleteante de las manos al extenderlas, asterixis.
Y aquí lo más útil del bloque. Puedes estimar la fibrosis hepática sin ninguna prueba nueva. El índice FIB-4 se calcula con 4 datos que probablemente ya están en tu última analítica: edad, AS, EST, ALT y plaquetas. Es una calculadora gratuita recomendada en guías clínicas como primer filtro. Un FIB-4 bajo hace muy improbable la fibrosis avanzada. Uno alto indica que toca una elastografía. Pregunta por él. Transaminasas normales no descartan hígado graso ni fibrosis. Es uno de los errores más repetidos. Una proporción relevante de personas con fibrosis significativa tiene la ALT dentro del rango normal. Si tuviera que elegir un campeón absoluto del silencio, sería el riñón. Puedes perder hasta la mitad de tu función renal sin notar absolutamente nada. Ni dolor, ni cansancio, ni cambios en la orina. La enfermedad renal crónica afecta a alrededor del 10% de los adultos del mundo, más de 800 millones de personas. Según los CDC, aproximadamente 9 de cada 10 adultos con enfermedad renal crónica no saben que la tienen, y cerca de 2 de cada 5 con enfermedad grave tampoco. El guión original decía que el riñón habla con una piel fina y transparente en las piernas. No es así. Lo que sí habla es esto: la espuma. Orina que hace espuma abundante y persistente sugiere proteinuria. La nicturia, levantarse 2 o más veces cada noche, de forma nueva y mantenida. Y el edema con fóvea, presiona con el pulgar sobre la espinilla 5 segundos y suelta. Si queda un hoyo que tarda en rellenarse, consulta. También cuentan la hinchazón de párpados al despertar, el picor generalizado y la anemia inexplicada. Y aquí el consejo más rentable del guión. La función renal se mide con 2 pruebas, no con una. La creatinina con filtrado glomerular estimado, que casi siempre te hacen. Y el cociente albúmina-creatinina en orina, que casi nunca te hacen si no eres diabético. La albuminuria aparece antes que la caída del filtrado y predice de forma independiente el riesgo cardiovascular. Se detecta con una muestra de orina de primera hora. Es barato, rápido, indoloro. Pídelo. Estas son las personas que deberían medirse la función renal al menos una vez al año. Personas con hipertensión o diabetes. Juntas causan unos 2/3 de los casos. Mayores de 60 años y antecedentes familiares directos de enfermedad renal. Uso frecuente y prolongado de antiinflamatorios como ibuprofeno o diclofenaco, y obesidad, tabaquismo o enfermedad cardiovascular establecida. Aquí el guión acertaba en la intuición. El corazón no siempre avisa con dolor en el pecho. Pero se quedó corto, porque la realidad es más impresionante que la ficción. Hasta el 45-50% de los infartos de miocardio son silenciosos o no reconocidos. Se detectan después por cambios en un electrocardiograma en personas que nunca supieron que lo habían tenido. En un análisis de más de 4 millones de pacientes con infarto, el 33% no refirió dolor torácico al llegar al hospital. Son más frecuentes en personas con diabetes, mayores y mujeres. Los síntomas que no salen en las películas: presión o quemazón en el pecho de más de unos minutos, dolor irradiado a mandíbula, cuello, espalda entre los omóplatos o brazo, náuseas y sudor frío repentino, fatiga extrema desproporcionada en los días previos, sensación de indigestión que no cede. En mujeres son especialmente frecuentes la falta de aire, la fatiga y las molestias digestivas sin dolor torácico clásico. Y luego está la insuficiencia cardíaca, que sí avisa con antelación y con un lenguaje muy específico. Disnea de esfuerzo, cansarte subiendo unas escaleras que antes subías sin pensar. Ese cambio comparativo es la señal. Ortopnea, necesitar más almohadas para respirar tumbado. Disnea paroxística nocturna, despertarte 1 o 2 horas después de dormirte con sensación de ahogo. Hinchazón simétrica de tobillos, aumento rápido de peso, más de 2 kilos en 3 días. Y nicturia. Fíjate en el detalle. El guión decía que despertarse a las 3 de la mañana con urgencia inexplicada era una señal neurológica acumulada. La versión verificada de ese fenómeno es la disnea paroxística nocturna y la apnea del sueño. El síntoma existe. Lo que estaba mal era la explicación. Y la explicación correcta es la que te lleva a la prueba correcta. NT-proBNP, electrocardiograma y ecocardiograma. Y aquí va la lista que conviene memorizar.
la de llamar a emergencias ahora y no mañana. Dolor u opresión en el pecho de más de 5 minutos. Con sudor frío, náuseas o falta de aire. Dolor torácico nuevo que aparece con el esfuerzo y cede con el reposo. Falta de aire súbita en reposo. Y palpitaciones con mareo o pérdida de conocimiento. Y cualquier síncope durante el ejercicio. 2 números que deberías conocer como tu fecha de nacimiento, tu presión arterial y tu frecuencia cardíaca en reposo. La presión normal en adultos está por debajo de 120-80 milímetros mercuarje. A partir de 140-90, medida correctamente en varias ocasiones, hablamos de hipertensión en la mayoría de guías europeas. El guión hablaba de un pequeño silbido al final de la exhalación, y esta vez acertaba de pleno. Se llama sibilancia expiratoria y significa flujo turbulento a través de vías respiratorias estrechadas. Es el sonido característico del asma y de la EPOC, y aparece primero al final de la expiración porque es cuando las vías pequeñas se colapsan más. La EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo, con unos 3,5 millones de fallecimientos en 2021, cerca del 5% del total global, y sigue masivamente infradiagnosticada. Numerosos estudios poblacionales sitúan los casos sin detectar por encima del 70%. La prueba que lo resuelve se llama espirometría. Soplas en un tubo y se mide cuánto aire expulsas en el primer segundo respecto al total. Si tras broncodilatador esa relación es menor de 0,70, hay obstrucción. Dura 10 minutos. Si fumas o has fumado, si toses casi todas las mañanas o te falta el aire subiendo una cuesta suave, esa es tu prueba, y probablemente nadie te la ha ofrecido. Sobre la respiración, el dato correcto. La frecuencia respiratoria normal, en reposo en un adulto, está entre 12 y 20 por minuto. Y es la constante vital más predictiva y peor registrada de la medicina. En escalas hospitalarias de deterioro como la NEWS-DUS, entre 21 y 24, ya suma puntos de alarma y por encima de 25 se considera crítica. Si usas pulsioxímetro de dedo, conoce su fallo. Un estudio del New England Journal of Medicine mostró que en pacientes de piel oscura tenía casi el triple de probabilidad de pasar por alto una hipoxemia real, y la FDA emitió una comunicación de seguridad al respecto. Estas son las señales respiratorias que no se dejan pasar. Tos de más de 3 semanas o más de 8 semanas si es seca y persistente. Esputo con sangre, aunque sea una sola vez. Falta de aire nueva al hacer algo que antes hacías sin esfuerzo. Y sudores nocturnos y pérdida de peso junto a tos. Descartar tuberculosis. Aquí el guión tenía razón en la forma. El aparato digestivo comunica con ritmos, no con dolores. Una digestión que dura más. Una pesadez que se instala. Una saciedad que llega antes de tiempo. Eso tiene nombre. Saciedad precoz y plenitud postprandial. Y si va con náuseas y vómitos de comida no digerida horas después, se llama gastroparesia, cuyas causas más frecuentes son la diabetes de larga evolución, la cirugía previa y las formas idiopáticas. Pero lo que hay que memorizar de este bloque es la lista de síntomas de alarma de la dispepsia. Es un consenso internacional y sirve para una sola cosa: decidir quién necesita endoscopia. Si tienes alguno, no es cuestión de dieta ni de probióticos. Estos son los síntomas de alarma digestivos, los que marcan la indicación de endoscopia: dificultad o dolor al tragar, pérdida de peso involuntaria y vómitos persistentes, sangrado digestivo, vómito con sangre o heces negras y pegajosas, anemia por falta de hierro sin causa clara o masa abdominal palpable, síntomas nuevos que aparecen por primera vez después de los 60 años, y antecedentes familiares de cáncer gástrico o esofágico. Helicobacter pylori infecta a cerca del 43% de la población mundial. Está clasificada por la IARC como carcinógeno del grupo 1 y causa la mayoría de las úlceras pépticas y de los cánceres gástricos. Se detecta con un test del aliento o de antígeno en heces y se trata con antibióticos. Y una última cosa que salva vidas: el cribado de cáncer colorectal. Las principales sociedades recomiendan empezar a los 45 años en riesgo medio, con test de sangre oculta en heces o colonoscopia. Detectado en fase localizada, la supervivencia a 5 años supera el 90%. Con metástasis cae por debajo del 15%. La misma enfermedad, y la única diferencia es el momento. Sangre roja en las heces nunca es normal,
ni aunque tengas hemorroides confirmadas. El guión decía que el sistema inmune se mide por la frecuencia con la que te enfermas. En parte es cierto, pero la traducción correcta no es un resfriado que dura 12 días. Existe una lista formal, publicada por la Jeffrey Model Foundation, que es la que se usa para decidir a quién se estudia. Estos son los signos de alarma que recoge esa lista. 2 o más otitis nuevas en un año. 2 o más sinusitis graves nuevas en un año, sin alergia de por medio. Una neumonía al año durante más de un año. Diarrea crónica con pérdida de peso. Infecciones víricas recurrentes y abscesos profundos de repetición. Necesidad repetida de antibióticos intravenosos para resolver infecciones. Candidiasis oral persistente o infección fúngica cutánea a cualquier edad. Y antecedente familiar de inmunodeficiencia primaria. Honestidad sobre esta lista. Se diseñó para niños y ha sido criticada por su sensibilidad y especificidad limitadas en adultos. Los predictores más potentes son el antecedente familiar, la necesidad de antibióticos intravenosos y las infecciones profundas. Orienta, no etiqueta. Y la corrección más importante del bloque, las inmunodeficiencias primarias son raras. Las secundarias son comunísimas y casi siempre manejables. Diabetes mal controlada, desnutrición, alcohol, tabaco, corticoides e inmunosupresores, quimioterapia, VIH no diagnosticado, insuficiencia renal o hepática, esplenectomía y sueño crónicamente insuficiente. Antes de buscar un defecto exótico, se revisa lo frecuente. Y la analítica inicial es sencilla. Hemograma con fórmula, inmunoglobulinas IgG, IgA e IgM. Serología de VIH, HbA1c y función renal y hepática. Vamos a desmontar y reconstruir la señal más citada de Internet. Despertarse a las 3 de la mañana no es por sí solo un signo de alerta neurológica, es en buena medida cómo funciona el sueño humano. El sueño se organiza en ciclos de unos 90 minutos con microdespertares entre ellos que normalmente no recuerdas. La segunda mitad de la noche es más rica en REM y más ligera, y el cortisol empieza a subir un par de horas antes de levantarte. La biología te coloca en la franja más despertable justo a esa hora. Lo que importa no es despertarse, sino qué lo acompaña. Y ahí hay 2 diagnósticos enormes esperando. El primero es la apnea obstructiva del sueño. Un análisis publicado en The Lancet Respiratory Medicine estimó que 936 millones de adultos de 30 a 69 años tienen apnea leve a grave en el mundo, y 425 millones la tienen moderada o grave. Se calcula que más del 80% de los casos están sin diagnosticar. Sus señales: ronquido fuerte y habitual, pausas respiratorias presenciadas, despertares con sensación de ahogo, boca muy seca, cefalea matutina, somnolencia diurna excesiva, nicturia y, muy característico, hipertensión que no se controla con medicación. Hay un cribado de 8 preguntas que puedes hacerte ahora. El stop bang, ronquido, cansancio, apneas observadas, presión alta, índice de masa corporal mayor de 35, edad superior a 50, cuello de más de 40 centímetros y sexo masculino. 3 o más indica riesgo intermedio. 5 o más, riesgo alto. El segundo es el insomnio crónico, que afecta a alrededor del 10% de los adultos. Dificultad para dormir al menos 3 noches por semana durante 3 meses, con repercusión diurna. Y aquí una noticia que casi nadie conoce. El tratamiento de primera línea recomendado por el Colegio Americano de Médicos y por la Academia Americana de Medicina del Sueño no son las pastillas, sino la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. El alcohol merece mención aparte. Te duerme antes y te despierta después. Suprime el REM en la primera mitad de la noche y produce un rebote de fragmentación en la segunda. Ese despertar de las 3 con el corazón acelerado tras 2 copas tiene explicación farmacológica, no misteriosa. Piel. No como estética, sino como pantalla del interior. Es cierto que perdemos colágeno de forma continua. Los estudios clásicos de Schuster estimaron cerca de un 1% anual a partir de la segunda década, y que el estudio de Flament atribuyó alrededor del 80% del envejecimiento facial visible a la radiación ultravioleta. Pero lo importante no es la elasticidad, son los mensajes sistémicos que la piel muestra antes que ningún análisis. 3 ejemplos verificables.
La acantosis nigricans, placas aterciopeladas marrón oscuro en cuello, axilas o inglés, marcador clínico de resistencia a la insulina. Los xantelasmas en los párpados y los xantomas en el tendón de Aquiles pueden delatar una hipercolesterolemia familiar, que afecta a 1 de cada 250 personas y sigue sin diagnosticarse en la gran mayoría de casos, pese a multiplicar el riesgo de infarto precoz. Y la regla ABCDE del melanoma: asimetría, bordes irregulares, color heterogéneo, diámetro mayor de 6 milímetros y evolución, más el signo del patito feo, el lunar que no se parece a los demás. Equilibrio. Un análisis de la Encuesta Nacional de Salud estadounidense encontró disfunción vestibular en el 35% de los adultos mayores de 40 años, y quienes tenían síntomas presentaban unas 12 veces más probabilidades de caerse. Los CDC estiman que 1 de cada 4 personas mayores de 65 años se cae cada año, y que las caídas son la principal causa de muerte por lesión en ese grupo. 2 pruebas caseras validadas: mantenerse a la pata coja 30 segundos, y el test Timed Up and Go, levantarse, andar 3 metros, girar, volver y sentarse. 12 segundos o más, justifica evaluación. Y hay un desequilibrio que es urgencia neurológica, inestabilidad súbita con visión doble, dificultad para hablar o debilidad de un lado, vértigo intenso brusco con dolor de cabeza y vómitos, y regla rápido, cara caída, brazo débil, habla alterada, tiempo de llamar ya. Y llegamos al silencio. El guión decía que el silencio es la señal más peligrosa, y, quizá sin saber por qué, tenía toda la razón. El motivo real es más contundente que cualquier metáfora. La ausencia de síntomas es la norma, no la excepción, en las enfermedades que más matan. El silencio en cifras: 1.280 millones de adultos con hipertensión, y un 46% sin saberlo. Alrededor del 44% de los adultos con diabetes del mundo están sin diagnosticar. Unos 50 millones de personas viven con hepatitis C crónica, y solo cerca de 1/3 conoce su diagnóstico. El glaucoma es la primera causa mundial de ceguera irreversible, y aproximadamente la mitad de los casos están sin detectar. La osteoporosis no da ningún síntoma hasta la primera fractura. Ese es el silencio real. No es que el cuerpo se haya rendido, es que muchas enfermedades sencillamente no hablan hasta que es tarde. Por eso el remedio contra el silencio no es escuchar mejor, es medir. Te prometí una herramienta al final, y aquí está. Es deliberadamente aburrida, porque lo que funciona en salud casi siempre lo es. Paso 1. La foto base. Casi todas las señales de este guión son comparativas. Importan porque cambian. Crea hoy tu punto de comparación. Fotografía con luz natural tus manos y uñas, tu cara, tus lunares principales y tus tobillos, y guárdalas con fecha. Dentro de 6 meses, esa carpeta valdrá más que cualquier intuición. Paso 2. Los 5 números. Presión arterial sentada tras 5 minutos de reposo, 2 tomas. Frecuencia cardíaca en reposo. Frecuencia respiratoria contada 1 minuto entero. Perímetro de cintura, con el objetivo sencillo de que sea menor que la mitad de tu altura. Y peso, siempre en las mismas condiciones. 5 números, 5 minutos, coste 0. Paso 3. La analítica que sí conviene pedir. Hemograma completo. Glucosa en ayunas y hemoglobina glicosilada. Perfil lipídico con LDL y al menos una vez en la vida lipoproteína A, porque es genética y no cambia. ALT, AST y GGT, con las que puedes calcular tu FIB4. Creatinina con filtrado glomerular estimado y el gran olvidado, cociente albúmina creatinina en orina, TSH, y ferritina con saturación de transferrina si tienes fatiga y dolor articular. A partir de los 45, añade el cribado de cáncer colorectal que te corresponda. Paso 4. La regla de las 3 semanas. Cualquier síntoma nuevo, persistente y sin explicación que dure más de 3 semanas se consulta, y si empeora progresivamente, se consulta antes. Hay una lista corta que no admite espera. Dolor torácico opresivo, déficit neurológico súbito, falta de aire brusca, sangrado digestivo, dolor de cabeza explosivo, pérdida de conciencia, dolor abdominal intenso o fiebre con confusión. Ahí se llama a emergencias, no se busca en Internet.
Paso 5. ¿Cómo hablar con tu médico para que la consulta funcione? Lleva 3 frases preparadas. ¿Qué has notado? ¿Y desde cuándo? ¿Qué ha cambiado con el tiempo? ¿Y qué lo mejora o lo empeora? Añade tu lista completa de medicamentos y suplementos y los antecedentes de familiares de primer grado. Y termina con la pregunta que abre puertas. He notado esto desde hace tanto y ha cambiado así. ¿Merece alguna prueba? Y ahora el cierre. Mira otra vez la uña de tu dedo índice. Si hay una línea, ya sabes las 6 letras que deciden si merece una consulta o simplemente una foto con fecha. Eso es todo lo que ha cambiado en 40 minutos, y es exactamente lo que necesitabas. No un código secreto, sino criterio. Tu cuerpo no predice el futuro. Describe el presente con una precisión asombrosa y te da tiempo. Y el tiempo es literalmente lo único que separa un hallazgo temprano de un diagnóstico tardío. No es magia, no es miedo. Es medicina, y ahora sabes leerla. No es normal, es tu cuerpo hablando. Y hoy, por fin, con subtítulos.